Hola, mi nombre es Martín Narvaja y soy docente de Introducción al Pensamiento Científico en UBA 21. La intención de hoy es hablar de la filosofía clásica de la ciencia y en particular de lógica. Para los filósofos clásicos de la ciencia, la gran pregunta era entender qué es lo que hacía la ciencia mejor. Ellos daban por sentado que la ciencia era mejor, vivían en un contexto en el cual los avances científicos habían generado cosas como la luz eléctrica, la ciencia moderna como un todo, la posibilidad de predecir los sucesos de los astros, la medicina moderna, todo lo que hoy damos por sentado y estamos cuestionando, en ese momento era la verdad absoluta. Y la gran pregunta que se hacían como investigadores es ¿qué es lo que lo hacía mejor? Un punto clave ahí era la lógica. Y distinguiendo la ciencia de otros saberes, pensaban que había algo en la ciencia de la lógica que los podía asistir en encontrar qué es lo que hacía la ciencia especial, qué hacía que la forma en la que pensaban, actuaban y razonaban los científicos fuera mejor. Lo primero que tenemos que pensar es que el estudio de lógica es muy antiguo, es antiquísimo y se remonta por lo menos 3000 años atrás a los primeros filósofos que pensaron en cuál era la relación entre algunos hechos y algunas ideas. Y la lógica era la ciencia de la verdad, la ciencia de entenderla, de encontrarla, de reproducirla y de analizar la forma en que nosotros hilamos los hechos y las ideas. Razonar era una forma de entender las causas de las cosas y una idea bien razonada era también una buena explicación de algo. Así que la pregunta empezó a ser si había algo que distinguiera los razonamientos buenos de los malos, los correctos de los incorrectos, los válidos, los que valían, de los inválidos. Y fíjense que estas tres categorías son interesantes. Bueno y malo es una categoría moral, ¿no? Alguien es bueno o alguien es malo. Es raro aplicarle una idea a un razonamiento. Correcto o incorrecto es una pauta social. Es correcto poner el plato de pan a la izquierda del plato de principal e incorrecto ponerlo a la derecha. Es correcto darse la mano y tratar de usted y es incorrecto tratar de vos y darse un beso sin preguntar. Válido o inválido. Bueno, válido es un cheque que tiene respaldo. Son todas categorías de otro contexto, pues la lógica necesita nutrirse de algo que entendamos antes. Y ese algo debería ser el mundo y debería ser la forma en la que lo pensamos. ¿Qué es un buen razonamiento? Veo humo en la distancia, concluyo que hay fuego. Eso es un buen razonamiento, en principio. Quizás alguien me puede cuestionar y decir, bueno, pero humo en la distancia, qué sé yo, quizás está viendo un asado. Bueno, veo humo en la distancia, escucho crepitar de maderas. Concluyo que hay fuego. Es un mejor razonamiento, parece que está más fundado que el anterior. Aún así alguien podría pensar que es poco y dice, bueno, acércate, vamos investigando. Veo el humo, escucho el crepitar de las maderas, me acerco y siento el calor. Imaginen que estoy en un bosque. Concluyo que hay fuego, todavía no lo veo. ¿Este razonamiento es bueno? ¿Es malo? No respondamos todavía, vamos a algo más. La idea de la lógica es que podemos encontrar algún tipo de relación, que hay una necesidad entre estos indicios, entre el humo, el crepitar y el calor y el fuego. Y ya los filósofos indios, al igual que los filósofos occidentales, estaban tratando de estudiar de qué se trataba. Y la lógica eligió un camino para responder eso, es el camino de las formas. Tendría que haber algo en la forma del razonamiento y no en el contenido, que fuera lo que justificara que uno de esos razonamientos que mencionamos recién fuera bueno. Pensemos por algo, en el mundo pasan cosas. Las cosas que pasan en el mundo son hechos. ¿Sí? Por ejemplo, en la foto que tenemos acá hay sol, hay un gatito que está escondido atrás de una alegría del hogar, hay unos azulejos anaranjados y hay una planta que le dicen pájaro del paraíso, que está en flor, que tiene 2 flores en esa foto. Todo el tiempo pasan un montón de cosas en el mundo. No mencioné que el cielo es azul, o que el marco de la ventana es gris y blanco, o que el piso es de parqué. Y siempre podríamos encontrar más y más cosas. Y lo cierto es que una de las ideas básicas de la lógica formal es que todas esas cosas que pasan, todos esos hechos que suceden en el mundo, los podríamos enumerar. Y que en algún punto, si encontramos la clave justa, esos hechos que podemos enumerar son independientes uno de otro. Y los podemos pensar como piezas de un rompecabezas, que es el mundo en su totalidad, pero que son piezas completamente independientes. Así, por ejemplo, es de día podría ser un hecho, completamente independiente de hay un gato, completamente independiente de que el gato esté escondido detrás de la maceta, y yo podría poner un hecho que quizás no es tan visual, como que el gato está acechando. ¿Qué es lo que está haciendo? Está mirándome fijo el gato en esa foto.
La cuestión ahora es cómo traducimos esto a una forma, ¿no? Supongamos que tenemos el mundo, que entendimos los hechos fundamentales, que conocemos las piezas independientes unas de otras y que las pudimos enumerar. Necesitamos un lenguaje para expresarlos. Y lo cierto es que el lenguaje que nosotros usamos, el que los filósofos llaman lenguaje natural, dista mucho de ser un lenguaje perfecto. Es un lenguaje donde tenemos muchas formas para decir lo mismo y donde asimismo algunas cosas significan muchas. Y en ese sentido, tanto por la multiplicidad de los sentidos del lenguaje como por la redundancia que tiene, los filósofos inventaron distintos lenguajes formales que en distintos momentos de la historia se fueron aplicando. Los dos lenguajes, el que se llama natural y el formal, son artificios, no son algo que le dio Dios a Adán, o sí, según en que crean. Pero lo cierto es que todos estos lenguajes están hechos como una herramienta para algo. Veamos cómo funciona la lógica. Tomamos ciertas letras y tratamos con las letras de nombrar a los hechos atómicos, a los hechos fundamentales, esas piezas independientes del rompecabezas de hechos que es el mundo. Así, por ejemplo, P puede ser el nombre de ese día, y eso es una constante proposicional. Cada vez que alguien dijera P, si hablara el lenguaje formal, todos dirían, sí, sí, es de día, efectivamente. Y cada vez que alguien dijera Q, dirían, hay un gato. Cada vez que dijeran R, alguien entendería que hay un gato escondido atrás de una planta. Y alguien que pensara que el gato está acechando diría S. Del mismo modo que alguien que habla inglés o francés o alemán tendría otra frase con otra fonética, con otra gramática para nombrar los mismos hechos. Lo que mencionamos hasta acá son todos hechos que estaban sucediendo en la imagen. El gato, el día, los azulejos, la planta y demás. Lo cierto es que el mundo tiene más complejidades, porque todo lo que pasa podría no suceder. Y esto es una de las cosas fundamentales del devenir del mundo. Si el mundo fuera como una foto, no necesitaríamos ni la lógica, ni a la ciencia, ni nada, no habría cambio. Pero el mundo está lleno de cambios, y el cambio supone que algunas de las cosas que eran ya no son. El mundo no es solo el rompecabezas con las piezas que encajan, sino es todas las posibles piezas y todas sus formas de encajarlas. Y esto es que todo lo que sucede podría pasar distinto. El gato podría no estar detrás de la planta, podría no haber planta, podría no haber gato, podría no haber azulejos, podría ser de noche, podría el piso ser de otro material. Y en cualquiera de todos esos casos, la situación sería distinta. Y nosotros no solo queremos que el lenguaje pinte la situación tal cual es, sino tal cual podría ser. Y cuando entendemos eso, que lo que es podría no ser, aparece la idea de que lo que decimos y lo que pensamos podría no coincidir con lo que es. Así que lo que decimos puede ser verdadero o puede ser falso. Algo expresado en el lenguaje, ya sea el lenguaje que llamamos natural como el lenguaje formal, o sea, tanto si decimos el gato está detrás de la maceta, o la gorda es el nombre del gato, la gorda está delante de la maceta, eso puede ser cierto o puede ser falso. Y fíjense que acá no estamos hablando de verdad como opuesto de mentira, esto estamos hablando de verdad como opuesto de falsedad. La coincidencia o no de lo que decimos sobre la gorda con respecto a lo que está pasando en el mundo. Y algo que es fundamental entonces es que en nuestro lenguaje formal también podamos expresar todo lo que es y todo lo que no es. Y que definamos una noción para entender cuándo lo que decimos es verdadero y cuándo lo que decimos es falso. Y este es el gran misterio del mundo, ¿no? ¿Cómo saber si lo que pensamos o lo que decimos es correcto o incorrecto? La verdad es que no hay mucha forma de saberlo, pero sí hay algo que podemos hacer, y es hacer un esquema de todo eso. Y para eso nos van a servir las tablas de verdad. Pongamos un ejemplo más. P. Es de día. Fantástico. Esto ya lo entendimos. ¿Cómo sabemos si es de día? No importa, es un problema para otra persona, para un científico. Para un lógico lo importante es definir que P, o es de día, es verdadero cuando es de día. O sea, cuando P, el hecho denotado por P, sucede. Y Q, hay un gato, la gorda, son verdaderos cuando hay un gato y son falsos cuando no. Y esta noción de verdad es una pavada total que no tiene ningún contenido, pero nos sirve un montón para pintar todos los mundos posibles. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Tablas de verdad. ¿Qué son? ¿Por qué nos intimidan? Esa es la gran pregunta. Y lo cierto es que no tendríamos que ir tan lejos, ni preocuparnos demasiado, porque son solamente representaciones de esto que venimos hablando, de la posibilidad de suceder o no de un hecho y de graficarlo de manera ordenada. Nada más. Del mismo modo que hacemos un cuadro de cualquier cosa, podemos hacer un cuadro de posibilidades. Ejemplo, si tenemos P, que era hay un gato o es de día,
no importa, lo podemos cambiar, ya no nos importa mucho, yo hablo muy mal lenguaje formal, tiene dos posibilidades, puede ser verdadero o puede ser falso, ¿sí? Según si es de día o no, si el gato se llama Gorbachova o no, si hay una planta o no, etc. La tabla de verdad de P va a tener que tener dos líneas. Y esto es lo mismo que le pasa a cualquier proposición elemental o a cualquier hecho, que puede suceder o puede no suceder. Y esto no tiene nada que ver con que nosotros sepamos si sucede o no. Es solo una característica natural de cualquier hecho. Así, esta sería la tabla de verdad de P. La tabla de verdad representa sus posibilidades, que en este caso son dos. ¿Sucede o no sucede? Si consideramos dos hechos, P y Q, está el gato, está la planta, vemos que no nos alcanzan dos líneas para representar todas las posibilidades. Con dos líneas solamente podemos representar universos en los que Q está pasando y nos faltan los universos donde Q no sucede. Así, para representar las posibilidades de dos hechos, tenemos que encontrar su combinatoria. Y su combinatoria es que pueden suceder los dos, puede no suceder ninguno, puede suceder el primero, puede suceder el segundo. Y eso es lo que grafica su tabla de verdad. La tabla de verdad de dos enunciados tiene 4 líneas. Y fíjense que están todas combinadas. No importa el orden. Los universos posibles 1, 2, 3 y 4 podrían estar en cualquier orden y da lo mismo. Pero lo cierto es que en estos 4 universos tenemos resumido todas las posibilidades del mundo en lo que se refiere a P y Q. ¿Esto por qué es importante? Porque entender todas las posibilidades del mundo y tenerlas enmarcadas va a ser clave para el secreto de los lógicos, que es encontrar esta relación sutil, formal, entre unos hechos y otros. ¿Será posible que alguna configuración de hechos, que alguna configuración de posibilidades haga que algunos razonamientos sean buenos y otros malos? Vamos a eso. Volvamos un poco para atrás, recordemos lo que hablábamos. Un razonamiento es algo, queremos ver cuáles son buenos y cuáles son malos. Vamos a precisar todo esto ahora que tenemos las nociones más claras. Básicamente las nociones acerca de qué es el mundo, qué son los hechos, qué es la verdad. ¿Qué es un razonamiento? Básicamente es un conjunto de enunciados. No piensen en nada muy matemático. Un grupo, si pudiéramos poner enunciados en una bolsa, un razonamiento es una bolsa con enunciados. ¿Qué características tiene? Algunos de ellos, a los que llamamos premisa o indicios, vienen dados y hay otro que es la conclusión que queremos inferir, queremos derivar, queremos concluir a partir de ellos. Así que lo que vamos a estudiar es la relación entre este conjunto como un todo y uno de sus elementos en particular. Así, por ejemplo, si tenemos un razonamiento que tiene 3 premisas A, B y C y tiene una conclusión D, la pregunta por la validez sería ¿qué onda D? ¿Depende de A, B y C o no? ¿Alcanza a saber A, B y C? ¿Alcanza que A, B y C sean verdaderos para concluir D o no? Pongamos un ejemplo más concreto. Supongamos que es de día y que el gato está escondido detrás de la planta. Ahí está, Gorbachova mirándome fijo. Concluyo que el gato está acechando. Porque es lo que hacen los gatos. Se ponen atrás de la planta, te miran fijo, te están acechando. Te van a saltar encima, te van a atacar sutilmente, como hace un gato chiquitito. ¿Este es un buen razonamiento o un mal razonamiento? Es un buen razonamiento, diría yo. ¿Pero es válido? Hay una necesidad atrás de esto. Cada vez que esté el gato detrás de la planta está acechando. Puede ser que esté por otros motivos y yo no lo sepa. ¿Cómo es mi mundo? Vamos a otro ejemplo muy parecido, el que usamos antes. Veo humo a la distancia, escucho maderas crepitando, estoy en un bosque. Concluyo que hay fuego. ¿Esto está bien? Parece un buen razonamiento, como el del gato. Pero algo podría fallar, igual que en el caso anterior. Estos razonamientos no van a ser válidos. La noción de validez, la que pueden leer aquí al costado, la voy a enunciar un poco más informalmente. Un razonamiento es válido cuando es imposible que las premisas sean verdaderas, que los hechos que enuncian sucedan sin que esté sucediendo la conclusión, sin que la conclusión sea verdadera. Hay una noción de necesidad, de imposibilidad que está ahí atrás. Y esta es la noción clave de la validez. Un razonamiento válido va a ser uno donde es completamente imposible pensar un mundo, que suceda un mundo, enunciar un mundo en el que suceden las premisas sin que esté la conclusión ahí adentro. La única forma en la que un razonamiento es válido es cuando la conclusión está contenida en las premisas.
Veamos por qué es válido esto en términos de posibilidades. Veamos la tabla de verdad. Tenemos un razonamiento que tiene A como premisa y A como conclusión. Vemos que, como es un razonamiento que opera sobre un solo hecho, hay dos posibilidades. Hay dos mundos posibles. En un mundo posible, A sucede y en el otro no. En el mundo en el que A sucede y en el que no, no. Y en cualquier caso, lo que pasa es esto. Si yo pienso en el mundo y está la gorda ahí acechando, bueno, está. Y no puedo imaginármelo, no puede suceder y no puedo enunciar consistentemente que esté y que no esté. Es algo que tiene que ver con el principio de contradicción, si ustedes lo piensan, o de no contradicción. Veamos un ejemplo de un típico razonamiento malo. A por lo tanto B. Un razonamiento donde la conclusión es distinta de la premisa. ¿Qué posibilidades tenemos? Decíamos, tenemos dos hechos ahora que son independientes, así que hay 4 mundos posibles. ¿Qué son estos 4? Que los puse en el mismo orden que antes, pero no importa. Acuérdense, el orden es irrelevante. Solo importa que estos 4 mundos posibles son todos los que son imaginables. En el mundo número 3, A está sucediendo, está Gorbachov ahí mirándome fijo, pero no está acechando. O lo que sucede es que veo el humo, pero no hay fuego. Escucho crepitar las maderas y no hay fuego. Las ideas son distintas, los hechos son independientes y como consecuencia de ello podría ser verdadero el enunciado que afirma las premisas y falso el de las consecuencias. Ahora bien, esto supone un límite, ¿no? Parece un poco decepcionante esto que dice la lógica, pero es interesante. Si piensan en los teoremas matemáticos, por ejemplo, cualquier teorema matemático que parte de premisas es igual que A por lo tanto A. Y son interesantes, no son sonsos. Muchos de los teoremas lógicos, muchas de las cosas que podemos inferir a partir de la lógica son interesantes, no porque no estaban contenidas, sino porque no lo sabíamos. Y a veces nos permite expresar cosas de forma diferente o entender que ideas que eran independientes o que pensábamos que eran independientes, hechos que pensábamos que eran independientes de otros, no lo eran. Y la lógica nos ayuda en ese sentido. Pero lo cierto es que la conclusión de un razonamiento válido nunca aporta novedad. Y esto es sumamente relevante porque si lo que queríamos era justificar la ciencia o mostrar qué es lo que era interesante acerca suyo, qué es lo que le hacía mejor, y pensábamos usar algo de esa necesidad de la validez lógica, esa necesidad que tienen las conclusiones de la lógica o de la matemática con respecto a las premisas, para el mundo de la ciencia, para el mundo real, y sobre todo si queríamos que la ciencia parta de un conjunto de evidencias o de hechos y concluya cosas nuevas, la validez lógica no nos va a ayudar, o no demasiado. Y la justificación de la ciencia y de por qué hacemos bien en confiar en ella va a venir de otro lado. A ello vamos a dedicar otra charla. Y a esa respuesta, a buscar esa justificación, ese carácter especial de la ciencia, es a lo que se dedicó la filosofía clásica de la ciencia durante toda la primera parte del siglo XX. Bueno, esto ha sido todo por hoy, por ahora. Cuando quiera que escuchen esto, por el medio que sea, espero les haya sido de utilidad. Estamos en contacto.